El Teatro Nescafé de las Artes tiene a Paulinho Mosca junto a nosotros. Este 1 de septiembre a las 20 horas va a decir presente en el Teatro Nescafé de las Artes. 30 años de la osa brasileira. Muy buen concierto que se viene con Paulinho Mosca y que va a estar presente entonces en el Teatro Nescafé de las Artes. Paulinho Mosca que entonces va a decir presente este 1 de septiembre que vuelve a Chile y se presentará con su concierto Las Guitarras del Fénix en el Museo Nacional. Ya sabes, Paulinho Mosca, 1 de septiembre. Entradas a la venta a través de ticketmaster.cl y sin recargo por servicio en boleterías del teatro con un 20% de descuento para socios de la comunidad de las artes. Teatro Nescafé. Me gusta el arte. Está Josefa Garrido, editora Hola. de turno, y está, como todos los lunes, Matías Mesa. ¿Cómo están? Buen día para Matías, buen día para Josefa. Hola, otra vez. Sí. ¿Cómo están? Muy bien, gracias. ¿Están todo bien? Todo bien, todo bien. Qué bueno. Oye, comencemos porque tenemos hartas cositas en este panel de día lunes. Esta reforma de seguridad, ayer escuchábamos al viceministro Alvarado, hoy día también al presidente José Antonio Kast. ¿Qué análisis se puede hacer, Matías, de lo que ha ocurrido en estas últimas horas con estas, yo diría, versiones más o menos distintas de unos y otros que se han dado en las últimas 24 horas? Sí, es bien ilustrativo de el poder del gobierno. ¿En qué sentido? O la manera en que se distribuye el poder al interior del gobierno. Creo que expresa o hace evidente que hay varios intereses al interior del gobierno que no se terminan de dibujar con claridad y tampoco están claramente identificados con quiénes son sus liderazgos. Y voy a explicar esta idea. Uh-huh. Primero, uno tiene la tentación de pensar, bueno, se sacaron la máscara, ¿no? Ahí uno puede ponerle el adjetivo que más le acomode, autoritarios, fascistas, ultraderecha, extremos. No importa, lo relevante es que estamos frente a un fenómeno radical, ¿no? Por esta opción por degradar las garantías individuales elementales de un Estado de Derecho, ¿cierto? De una democracia liberal. Excepto una, por cierto, que es el secreto bancario. Eso no se toca, ¿no? Después podemos entrar en ese detalle que no es menor. Y mi impresión es que aquí hay efectivamente, como dijimos la semana pasada, una pulsión autoritaria. Pero a mí no me queda claro que esa sea la característica central del sector que gobierna. Creo que la característica central del sector que gobierna fue expresada por el plan de Quirós. Creo que lo que hoy día nos pone en esta situación tiene más que ver con con que convergen diferentes intereses del gobierno. Y uno de esos es esta pulsión autoritaria o pulsión extrema o radical de un sector que no está bien claro quién comanda. Un segundo elemento que tiene que ver con los intereses comunicacionales del gobierno, ¿cierto? Que hace una apuesta por sintonizar con las principales urgencias y demandas de la ciudadanía. Y un sector oportunista, ¿cierto? Que ve en esta posibilidad, en esta propuesta, una posibilidad de avanzar en cierta agenda, que no queda claro qué, a través de la táctica, ¿cierto? Del tejo pasado, ¿no? Vamos a pedir 240 días, pero va a quedar con 30 días. Y ahí yo creo que surge la pregunta que es, bueno, y que de alguna manera la esbozó Luis Cordero en la entrevista anterior, es ¿para qué se está proponiendo esto? ¿Para qué? Teniendo en mente, ¿cierto? Estos tres intereses que confluyen y que la hacen posible en este momento, ¿no? Que son el sector autoritario, que tiene una agenda en este sentido, las necesidades de aumentar la popularidad del gobierno, por otro lado, y aquellos que ven una oportunidad para avanzar en algún otro tipo de agenda que puede estar más vinculado con seguridad, ¿no? Que evidentemente para el sector autoritario no es el problema de la seguridad lo que está tratando de atacar, porque como quedó en evidencia por lo que explicó Luis Cordero, es una reforma innecesaria, una reforma deficiente y una reforma peligrosa.
Y en ese sentido, comunicacionalmente, ¿cómo podemos analizar, José, estas últimas actuaciones del gobierno, el plan Cancerbero, el borrador de esta reforma, de este texto pasado que dice Matías, y que también a lo mejor le abre una cancha más favorable al gobierno? Es decir, oye, no me aprobaron la reforma, po. Entonces, ¿cómo vamos a bajar la seguridad? Yo creo que hay que mencionar lo más claro de todo esto, a propósito de lo que decía Matías, que al gobierno se les controló la agenda. O sea, venía con una claridad dada por este plan Quirós, también por el liderazgo de Quirós y la claridad ideológica del ministro. Y luego de eso, todo lo que viene es un descontrol de agenda y uno podría pensar que a propósito de que seguridad era su tema más potente, no iba a suceder eso. ¿Por qué se descontrola la agenda? Es la pregunta que viene después. Es porque no hay política. Y eso está claro. No hay una política clara respecto a seguridad. Hay una estética comunicacional. ¿Qué es lo que es el plan Cancerbero? Es una estética, un show, una puesta en escena. Eso existe. Se hablaba también de que este descontrol de agenda podría ser una estrategia del gobierno. No, yo creo que que no es intencional. Aquí hay falta de conducción política. Algo relevante que yo mencionaba al comienzo del programa era, nosotros sabemos muy poco cómo el presidente ejerce su poder. Hoy día algo habló de eso. O sea, él escucha muchas voces, no es el que toma, les cuesta tomar la decisión final, la toma cuando, y muy bien lo decía Camilo también, cuando ya está más o menos claro. Entonces, todas esas cosas suman y dejan en claro que hoy día la agenda y el control de la agenda no lo tiene el gobierno. Y a ver, igual se le granó el choque al gobierno también, pues hubo críticas del propio sector a la reforma. ¿Ya es viable a esta altura? Porque vemos ministros criticando a otros ministros, vemos secretarios de Estado marcándole la agenda al presidente. El presidente pareciera ser que está siendo un opinante más. Los parlamentarios ya, centrándonos netamente en esta reforma, le dijeron que no. Es como extraño, pero metiéndonos netamente en el tema de la reforma. ¿Es viable a esta altura? ¿Cómo está hoy día? No, yo creo que como está hoy día, se ha encontrado con una resistencia mucho mayor a la que el propio gobierno esperaba en sus propias filas. Me parece también que es bien interesante lo que muestra Criteria, ¿no? Porque Criteria muestra un apoyo bien significativo a la idea de estado de excepción, que coincide con, digamos, la votación de Kast, ¿no? 55%, 56%. Pero lo interesante y lo que sorprendente, por lo menos a mí me sorprende, es que cuando se desagrega y se hace un doble clic y se le pregunta a las personas por las principales medidas de aquello que implica esta reforma constitucional, la mayoría está en contra. Y creo que eso es sorprendente porque parecía, hasta estos resultados, que cualquier cosa que viniera con la bandera de seguridad iba a ser apoyada por la gente, por la opinión pública. Y lo que nos están mostrando estos primeros indicadores es que no están así. No están así. Entonces, de alguna manera, hay cierta... no estoy diciendo que sea definitivo, sino que es algún indicador de resiliencia democrática desde abajo, ¿no? O sea, la gente no está tan disponible para cualquier cosa en materia de seguridad. Ok, estado de excepción, vale, suena bien, pero a ver, doble clic, ¿de qué me estás hablando? Upa, la reunión igual no suena tan bien. Que me pinchen el teléfono. No suena tan bien, claro. Entonces la gente... ¿Me van a dar la foto? Claro, No. parece que... Y aquí quiero decir... volver sobre una idea que planteé recién, que me parece importante y que es lo sorprendente que es la ausencia de mecanismos asociados a inteligencia financiera. ¿Qué es lo que es inteligencia financiera? Que se expresa concretamente, igual como uno dice estado de excepción, bueno, pero ¿qué es lo que significa concreta? Inteligencia financiera significa levantar el secreto bancario, ¿no es cierto? ¿Por qué es tan sorprendente? Porque, y esto se vincula con la pregunta principal, ¿no? Que es, ¿para qué están haciendo esto? ¿Para qué están haciendo esto? Porque yo invito a la audiencia y a los analistas a que respondan a la siguiente pregunta. ¿Cuál es la demanda de los operadores de justicia, en particular del Ministerio Público, de la Fiscalía, respecto a instrumentos que requieren para perseguir el crimen organizado, que es hoy día el principal problema que tenemos? Y eso fue una ley de inteligencia que fue aprobada en enero de este año, o sea, durante el gobierno del presidente Boric, y fue promulgada ahora hace poco por el presidente Kast, que establece un montón de instrumentos intrusivos. ¿Y qué es lo que no se aprobó ahí y que sigue pidiendo la Fiscalía? El secreto bancario.
el secreto bancario. Entonces, si nuestro problema es el crimen organizado, ¿por qué la propuesta que hace el gobierno para abordar el problema del crimen organizado no plantea, no propone ninguna solución respecto a aquello que la Fiscalía, que el Ministerio Público, que los persecutores están pidiendo, que es levantar el secreto bancario? Esa es la pregunta, yo creo. Y ahí se vincula con el vacío que hay respecto de, bueno, ¿y qué es lo que está buscando este gobierno? Porque si no son iliberales, si no son autoritarios, si no son ultra, ¿por qué están haciendo esto? Porque nadie les ha pedido. Nadie les ha pedido. Sí se ha pedido por distintos actores, incluyendo alcaldes, y eso hay que reconocerlo, la presencia militar en las calles, que es un tema súper debatible. ¿En qué medida? ¿Bajo qué circunstancias? ¿Con qué objetivos? Etcétera. Que se puede discutir, ¿cierto? Pero todo el resto del paquete no está en ninguna parte. Entonces, ¿qué es lo que se busca? Extraño. Acá hoy día el presidente, perdón, hablaba de que había un trabajo prelegislativo con los partidos con respecto a esta reforma, pero pareciera que al final se fueron con otro análisis uno y otro. Y es una de las críticas que se le ha hecho bastante en este tema y bueno, en la mega reforma también, de cuál es el trabajo prelegislativo, porque lo que pasó también es que se le desordenó su propio sector. O sea, la UDI salió primero y ahora está Evópoli. La entrevista del senador Cruzcoque es bastante decidora durante el fin de semana, así que claro, han sido bastantes críticas respecto al actuar del gobierno. A mí una de las cosas que me parece muy interesante y fue lo que pasó durante esta jornada también en la entrevista, que el presidente tampoco ve los riesgos de lo que él está planteando. O sea, cuando él habla de su reforma, él cree... Y ahí es muy buena la intervención que le hace Astorga, porque le dice, claro, ¿qué hubiera hecho él si una reforma de este calibre la hubiera planteado, Janet Jara? Claro. ¿Qué hubiera dicho él? Entonces, claro, ahí no se está midiendo de la misma manera el actuar que ellos pueden hacer, como ellos criticaban a los otros. Y pensar también que uno tiene que siempre gobernar y proponer leyes pensando que el día de mañana no va a ser tu sector el que va a gobernar. Gustavo Manel se suma al panel de los lunes. Ahí está el tridente armadito. ¿Cómo está, Gustavo? ¿Cómo estás, Camilo? ¿Cómo estás, Josefa? Matías. Pensé que iba a llegar farmeando Aura, pero parece que llegué un poquito de así como dice mi hija, llegué farmeando Laura. Laura. No. Oye, vamos a hacer otro tema, pero preguntarte por todo lo que está ocurrido todo lo que ocurrió con esta reforma de seguridad. Todo lo que está pasando también, pero yo te quería preguntar más allá de eso, de cómo ha sido el comportamiento de los ministros. Barros sale hablando sobre distintos temas ajenos a defensa, el viceministro les baja la caña un poco, y él es más correcto decir, bueno, yo soy secretario de Estado, no me puedo referir a distintos temas, otros sí lo hacen. Y vemos al presidente como metido en el barro, en el fango de este debate. ¿Cómo lo analizas tú? Pero además un presidente que él dice que como que deja como con libre acción a los ministros, que es una cuestión bien curiosa en la entrevista de hoy día en la Radio Infinita. Pero el comportamiento de los ministros es también curioso, porque Barros sale hablando sobre el convenio 169, que por suerte hoy día el presidente en la entrevista dijo que no se iba a tocar. Además tampoco se puede, porque hay que esperar 10 años para poder renovarlo. Pero yo creo que los que lo están pasando muy mal, Camilo, Josefa, Matías, son Alvarado y García Ruminó. Porque las entrevistas que dieron ayer, primero se les veía incómodo tratando de explicar lo inexplicable, y esta cosa de se han vuelto campeones del eufemismo finalmente, porque están tratando como de maquillar. O sea, si hubieran estudiado maquillaje probablemente les estaría yendo bien, pero no estudiaron maquillaje, ellos son políticos, y maquillar esta reforma, que a mi juicio es bastante inútil, que yo no sé por qué la presentaron, finalmente yo creo que en esta semana va a ser esa la discusión, de lo inútil que fue haber propuesto esta reforma constitucional. Porque además no estaba pensado. El ministro García Ruminó en la entrevista de ayer en Estado Nacional, claro, decía que había estado pensada por meses esta discusión, incluso antes de que asumieran. Entonces, eso también revela que no son muy excepcionales los equipos técnicos dentro de lo que... Y eso también venía en una crítica muy fuerte
en una editorial del Mercurio, Mm. que hablaba de las incapacidades técnicas de este gobierno. Que sigue muy duro el Mercurio también. 3 días seguidos que ha estado muy duro en sus Mm. editoriales, sí. Sí, bueno, la semana pasada también estuvo muy duro, sí. Sí. Y eso habla, creo yo, de la capacidad que tiene el Mercurio como decano de la prensa nacional Sí. de mirar más largo, ¿no? O sea, los peligros que hay, los peligros que representa este tipo de reforma para las bases institucionales de la República. Pero Eso es lo que porque está la bajo pelota ataque. puede quedar en otro lado en un tiempo Es que de eso después. se trata. Eso es lo que Es decía. el miedo Es que que de tiene, eso- porque Porque si de eso fuera se trata, solo pues, una... Topo, de eso Claro. se trata. De eso se trata la República, ¿no? Claro. De generar instituciones que permitan pesos y contrapesos Exacto. de manera de que los ciudadanos estén protegidos en el ejercicio del poder. Sí. De eso se trata. Entonces, lo que propone esto no solamente nos amenaza hoy día, sino que también nos amenaza mañana. Y eso, para poder tener esa perspectiva, hay que tener esa mirada un poquito más larga, que parece que este Mm. gobierno no tiene. Y a lo que plantea Gustavo acá, ¿por qué la presentan? Yo creo que es interesante tratar de responder esa pregunta. Y creo que esto pasa por el vacío que se genera tras la conclusión exitosa del programa de gobierno. Eso es lo que planteamos acá desde el primer día. El programa de este gobierno es rebajar los impuestos a los más ricos. Ese es el programa. Y al mes 5 está cumplido. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, echan mano de aquello con lo cual construyeron su capital político, que es seguridad. Pero ¿cómo construyeron ese capital político? En campaña. En una campaña que duró 8 años. Con una campaña de marketing político, de comunicación política muy eficaz, muy bien pensada, Persistente. exacto. Mm. Y hoy día, ¿qué es lo que pueden desplegar? Justamente comunicación política y marketing. Y eso funciona cuando se hace bien y también puede estar sobre la base de errores de apreciación, que es lo que creo en este caso, que tiene errores de apreciación política y tiene errores de apreciación en cuanto a cómo, lo que acabamos de revisar de la encuesta Criteria, ¿no? Mm. De cómo lo va a recibir la ciudadanía. Entonces, si uno se pone a pensar y hacer política ficción, ¿cómo podría esto haber funcionado? Posiblemente invertido, Mm. ¿no? Haber comenzado el gobierno con el pie en alto, por así decirlo, con esto, con el vuelito de la popularidad inicial, con lo cual lograron sacar la reforma tributaria, y luego de eso ir al corazón de su programa. Pero por supuesto, ellos optaron por lo que más les importaba, Mm. que fue sacar adelante su reforma tributaria. Y punto. Y ahora lo que vemos es el vacío, el intento por llenar ese vacío, y eso es desorden, porque es una carrera por llenar ese vacío. Y eso es lo que trataba de construir yo al principio en el programa, que es, están corriendo distintos intereses. Los intereses de los autoritarios o ultras, los intereses de los que están haciendo el trabajo comunicacional, los intereses de los que creen que pueden ganar un pedacito aquí con correr el cerco y poder sacar adelante una cosa más moderada, etc. O sea, todos están sacando un cálculo y se convergieron esos intereses en un espacio de vacío. Sí, pero- Un vacío, y solo para terminar, pasar la idea, un vacío que se ve agravado por, voy a decir, el estilo de conducción del presidente Kast, ¿no? Que pareciera dar la impresión, y es muy importante las impresiones que dan las formas de ejercicio del poder, que no gobierna ni siquiera su propio gabinete. Ujú. Hay una imagen, creo que resume muy bien lo que decía Matías. ¿Qué firma el presidente cuando presenta el proyecto? ¿Qué firma? O sea, esa imagen representa muy bien lo que está pasando en seguridad, porque es mucha puesta en escena, pero no hay contenido. O sea, es lo que revela la conducción en seguridad de este gobierno, que recordemos también viene con un antecedente bastante crítico. Es la instalación de la ex ministra de Seguridad, Trini Steiner, que sale de una manera muy polémica y que también ella misma reconoce que nunca hubo un plan. Mm. O sea, estamos muy a merced de lo que es el ministro. O sea, porque reconocemos ahí en un valor político en el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, que ahí él propuso esto. Él venía con una ideología, una propuesta, pero todo lo que venga de ahí en más, no hay claridad. No hay claridad porque no hay conducción del presidente. Porque no quieren admitir improvisación. Entonces, lo que firman en la moneda es como una declaración de intenciones finalmente, pero no tiene nada de sustancioso lo que están firmando. O sea, no había proyectos de hecho tampoco. No ha entrado al Congreso. Entonces, nos están llevando a esta vorágine legislativa que sin ningún sentido, porque además no tanto se critica de que no había trabajo prelegislativo, pero a tal punto que no se conversó con nadie, no se conversó con los ministros, no se conversó con los partidos políticos que forman parte de este gobierno. Mira las críticas, mira las
las entrevistas erradas que han aparecido en lo último, el subsecretario de Prevención del Delito el sábado, no sé si leyeron Sí. la entrevista, hablando de de las operaciones de belleza que le iban a quitar como derechos. Jamás eso ha ocurrido tampoco. Entonces, todos son errores, pero alguien me decía son errores no forzados. Y yo le decía, no creo que sean tanto errores no forzados. Eso es lo que ellos quieren finalmente. O sea, no hay como es lo que los define finalmente. Políticamente, lo que los define históricamente, lo que los define en el fondo como lo que quieren como una visión de país final. Oye, hablando del Mercurio, de lo que pasó de lo que pasó este fin de semana, también salió esta columna conjunta, ¿no? De Tomás Bodanovich y de Jaime Brolio, los alcaldes de Maipú y de Providencia respectivamente, uno del Frente Amplio, otro de la UDI, y que hablan de 7 puntos. Proponer acuerdos de largo plazo, dice, no podemos partir de cero cada 4 años, esto no le hace bien a Chile, todo lo demás. De lo que han visto, ¿qué están proponiendo ellos? ¿Un camino conjunto político, estratégico? ¿Darse las manos y caminar por el verde prado? ¿Se puede hacer eso? ¿Cómo lo ven? Yo creo que dan en el clavo en una de las, o quizás el problema que tiene hoy día el país, ¿no? Y que es la incapacidad de pensarse estratégicamente. Y lo hemos dicho acá, lo dijo también la exministra Vallejo en su entrevista en Animales Políticos, ¿no? Aquí también destacamos la necesidad de que se genere ese espacio y los esfuerzos en ese sentido que se hagan me parecen que son valiosos, sobre todo de liderazgo con las características que tienen los liderazgos de Bodanovich y Bellolio y en general las características que vienen del municipalismo, ¿no? Porque precisamente porque ellos tienen una legitimación bien directa de la ciudadanía, de su base, ¿no? De su base, que son los votantes de sus comunas, eso les da mayor amplitud, mayor margen para poder plantear este tipo de propuestas. En contraste con lo que pasa, por ejemplo, en el Congreso. Yo creo que el Congreso, por la dinámica que está desplegada hoy día en el Congreso, es muy difícil que se embarquen los liderazgos en una discusión de esta naturaleza. Entonces a mí me parece muy interesante, creo que hay que hacer seguimiento de esto, es de esperar que actores sociales de todas las capas de la sociedad, valga la redundancia, del mundo del trabajo, del mundo de la empresa, se sumen a un espacio de esta a una conversación de esta naturaleza, que se generen los espacios, en el foco de la discusión, no en las cámaras, no en la tele, sino que comience a tejerse una conversación sobre cómo vamos a organizar el desarrollo de este país en los próximos 30 años. Porque estamos en una meseta hace 15 años, 20 años, en que somos un país, ¿cierto?, de ingresos medios y no tenemos consolidado y consensuado una manera de transitar hacia el anhelo que todos y todas tenemos, que es ser un país desarrollado que le brinde el mayor bienestar posible a todos sus ciudadanos y ciudadanas. Lo que yo creo que esto, fíjate que no es inédito. No es una cosa inédita. Hemos visto, por ejemplo, yo me acuerdo... Con Lavín hicieron. Bueno, pero yo me acuerdo una que fue también bien mediática en su minuto, que fue una reunión que sostuvieron Fernando Cordero, en ese entonces ex director general de Carabineros, que era senador en esa época, o diputado, no me acuerdo, con el presidente de la Cámara de Diputados de la época, o diputado en esa época, José Antonio Viera Gallo, que hicieron un esfuerzo también por aunar las posiciones de Chile, haciendo sendos homenajes a los detenidos desaparecidos, pero al mismo tiempo también a los caídos de las Fuerzas Armadas o de Carabineros durante el golpe militar. Entonces, también estaba este esfuerzo de mejorar la calidad de la gobernanza en Chile con un presidente de la democracia cristiana como Ignacio Walker y un presidente de Renovación Nacional como Carlos Larraín, que fue a las posterías de los años 2000, 2010, más o menos. Igual yo creo que esto se da en un contexto totalmente diferente, o sea, tenemos a la oposición totalmente desarmada, falta de líderes, y yo creo que también el escenario en el oficialismo también es muy distinto. Yo no estoy criticando el esfuerzo, lo que estoy diciendo es que esto no es inédito, lo que pasa es que hay que ver ahora cómo va a ser la recepción también de partida de los partidos políticos que representan estas dos figuras tan importantes, qué es lo que va a decir la gente del Frente Amplio, qué es lo que va a decir la UDI, porque muchas veces
pueden ser muy buenas las intenciones, pero se van diluyendo en el tiempo porque no concitan el apoyo Pero necesario. el escenario es más complejo que lo de los 90 cuando hablamos, de los 90 cuando estaba el senador Cordero y Viera El Gallo. 98 fue Claro. eso, sí. Pero veníamos precedidos ya de un gobierno de Elwin, por ejemplo, anteriormente, que hablaba ya de los civiles y militares, Sí, de la pero reconstrucción y todo lo demás. Claro, con el caso con los de Pinochet. enclaves dictatoriales ahí persistentemente. Todavía se celebraba el 11 de septiembre, creo que el 98 precisamente fue la última vez que se celebró como día feriado. Bueno, y luego está ahí la detención de Pinochet en Londres. Eso provocó un quiebre también en estas posiciones que se estaban tratando de encontrar en esa época. ¿Los escenarios son más o menos los mismos? Porque el nivel de la No. calidad política es distinta. Es muy distinto, yo creo, por Hubiera pasado dos mucho. cosas fundamentales que están vinculadas entre sí. Una es que esa propuesta de acercamiento y de diálogo es sobre el pasado. ¿Y por qué es sobre el pasado? Y acá está lo central. Porque había una estrategia común de desarrollo, por mucho que haya sido impuesta por la dictadura, etcétera, etcétera, pero era compartida por los actores sociales y políticos, que era el neoliberalismo, es decir, aprovechar las ventajas comparativas del país en los mercados internacionales, etcétera, etcétera. Eso era compartido. Hoy día no tenemos eso. Y no tenemos una imagen de futuro, ¿no? Los chicos que están hoy día en la educación media miran hacia adelante y ¿qué ven? Opacidad. No ven una promesa. Y eso no se construye comunicacionalmente, eso se construye primero que nada con acuerdos políticos. Y aquí quiero disentir un poco contigo, Gustavo, respecto al escepticismo, porque no me parece fundamental que en este esfuerzo hoy día, ahora, se sumen los partidos políticos. Pero yo no era escepticismo, lo que estaba yo planteando de que no era inédito esto. Lo que yo sí constataba es que estos esfuerzos que no eran inéditos no habían provocado lo que todo el mundo o los que Lo que estaban ahí esperaban. confluyendo estaban Claro. esperando. No, por supuesto que esto no tiene garantías de éxito, pero creo yo que en las métricas del éxito de esto, yo no pondría hoy día, en este momento, que tengan apoyo de los presidentes y presidentas de los partidos de oposición. No creo que eso sea un indicador, creo que el indicador es que se comience una discusión que incluya a los distintos sectores sociales, que esa discusión se haga con calma, que no se haga necesariamente con dinámicas de ponerlo en el centro de la discusión nacional ahora. Por supuesto que llega el momento en que hay que ponerlo en el centro de discusión nacional, pero hay que generar la confianza, hay que generar el tejido desde donde conversar, hay que involucrar también a la ciudadanía desde la base, etcétera. Matías Mesa, Gustavo Maren, Josefa Garrido, muchas gracias por estos minutos con nosotros en este panel de día lunes. Yo puedo decir una cosita. Pero por favor. Yo sé que están apurados en el tiempo, pero Tranquilo. quiero también dejar en relevancia algo que lo expuso acá el exministro Cordero y que tiene que ver con qué se está haciendo con la ley de inteligencia y qué se está haciendo con la ANI y qué está haciendo la ANI hoy día en este gobierno y cuáles son las herramientas. Y lo otro, tanto que le gustan las instituciones fuertes al presidente, como lo dijo en la entrevista de la Radio Infinita, bueno, démosle mayores facultades también o fortalezcamos a la unidad de análisis financiero también, que hoy día lo merece mucho y que puede jugar un rol muy importante en la lucha contra el crimen organizado.